Hola a todos y a todas. Soy Arturo Rodríguez, soy militante de la sección mexicana de la Corriente Marxista Internacional, la izquierda socialista, aunque originariamente vengo de España. Y como saben, hemos organizado ahora, aprovechando la situación generada por el coronavirus, este periodo de confinamiento para centrarnos en la discusión, en la formación teórica, con una serie de charlas y de directos. Espero que todos estén cuidándose en estas semanas tan complicadas. Y bueno, hoy hablaremos de un tema crucial para los revolucionarios, que es el marxismo y el anarquismo. Em, como probablemente ya saben, estas dos ideologías han sido las grandes corrientes teóricas del movimiento revolucionario desde hace al menos 150 años. Y es muy común que cuando una persona joven se radicaliza, ¿no?, y busca ideas para transformar la sociedad, para luchar contra la injusticia, tienden a comparar y a contrastar estas dos ideologías buscando cuál es la más coherente o cuál combinación de ambas es la más adecuada. Bien, pues yo hoy haré una crítica al anarquismo desde una perspectiva marxista, lo digo abiertamente, yo soy un marxista convencido, aunque obviamente esta será una crítica compañera, ¿no? Porque al fin y al cabo, marxistas y anarquistas luchamos por el mismo objetivo, por una sociedad libre, ¿no?, plenamente emancipada, sin ningún tipo de opresión ni de explotación, y en la lucha contra el capitalismo pues marchamos codo con codo. Sin embargo, sí que hay diferencias importantes, ¿no?, en cómo planteamos que se puede alcanzar este tipo de sociedad. Bien, pues cuando hablamos de anarquismo, el primer problema con el que nos topamos es la dificultad de definirlo. Los distintos pensadores anarquistas, ¿no?, desde Max Stirner hasta Enrico Malatesta, han desarrollado doctrinas muy diferentes. Y a diferencia del marxismo, el anarquismo, yo creo al menos que no es una teoría consistente. Y lo cierto es que la mayor parte de anarquistas tienden a aceptar esto con orgullo, ¿no?, porque rechazan lo que ellos consideran los sistemas filosóficos dogmáticos, ¿no?, y rígidos, y son reacios a profundizar en sus ideas o a tratarlas con seriedad, con consistencia. Eh, y en mi opinión, el hecho de que el anarquismo sea difícil de definir y que sea tan heterogéneo y tan diverso, ¿no?, que haya tantas corrientes diferentes con posiciones bastante distintas, no es ninguna casualidad, ya que en mi opinión es una filosofía fundamentalmente idealista, aunque muchos de ellos no lo reconozcan, ¿no?, y se consideren materialistas, pero son, en cualquier caso, materialistas inconsistentes. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Pues que los anarquistas buscan la clave para la emancipación de la humanidad en fórmulas abstractas, en principios, en códigos morales, en la voluntad de los individuos, sin tener en cuenta verdaderamente la realidad, ¿no?, la sociedad tal y como existe, el desarrollo material de la sociedad. Y por lo tanto, en la medida en que la emancipación parte, ¿no?, de grandes principios, de grandes ideas, cada pensador anarquista ha desarrollado pues, su propia fórmula, ¿no?, sus propios planes para hacer la revolución. Y en este sentido tienen bastante en común con los llamados socialistas utópicos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no?, como Saint-Simon, como Owen, como Fourier. Y de hecho, uno de los padres fundadores del anarquismo moderno, William Godwin, era un socialista utópico, ¿no?, que tampoco es casualidad. Los marxistas, por otra parte, somos materialistas porque partimos de la realidad material, del mundo tal y como es, ¿no? Y en base a esta realidad, pues desarrollamos un programa, ¿no?, y una hoja de ruta para la revolución, basándonos siempre en la marcha real de la historia y de los acontecimientos, y no en fórmulas abstractas, ni en principios, ni en códigos éticos, ¿no?, podríamos decir. Y este rechazo, ¿no?, común de los anarquistas, ¿no?, hacia la teoría también les empuja hacia el formalismo, hacia el culto a las formas, a las etiquetas, a los términos,
y no a los contenidos. Aunque esto ya lo describiré más tarde. Bien, sin embargo, ¿no? Es obvio que sí que hay un hilo conductor que unifica todo el pensamiento anarquista, que es la oposición a la autoridad, ¿no? Y a la forma suprema, ¿no? de autoridad en la sociedad moderna, que es el Estado. Hay un rechazo, ¿no? a la disciplina, a la organización, a la centralización, incluso a la organización en sí misma, ¿no? Y para los anarquistas el Estado y la autoridad siempre, ¿no? En todo momento, en toda circunstancia histórica, han sido negativos, ¿no? Son el mal puro, ¿no? Son la raíz de la opresión y del malestar y de la injusticia, ¿no? Y durante siglos el Estado ha inhibido la creatividad que es inherente a los seres humanos, ¿no? La bondad que nos caracteriza como especie, pero que se ve reprimida, ¿no? por el yugo del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? tenemos a Bakunin, ¿no? que tiene un escrito que se llama El sufragio universal, y voy a leer un pasaje, ¿no? que yo creo que sintetiza un poco la postura de los anarquistas hacia el Estado y la autoridad política. Bakunin dice, y cito, todas las formas de organización política conducen a una negación de la libertad. Eh, ¿no? Y para los anarquistas, el Estado también es el responsable, ¿no? es la base del surgimiento de las clases sociales y de la explotación económica, ¿no? Y voy a volver a citar a Bakunin, que dice, siempre que hay organización política, habrá gobernantes y gobernados, amos y esclavos, explotados y explotadores, ¿no? Es decir, que el Estado es el pilar sobre el cual se sostiene la explotación económica. El problema, ¿no? es que los anarquistas describen, ¿no? a veces de manera muy elocuente, la opresión del Estado, pero nunca llegan a explicarla, ni nos dicen de dónde surge el Estado. Porque, como bien sabemos, el Estado no siempre ha existido. De hecho, la mayor parte de la historia del ser humano, ¿no? han sido en sociedades de cazadores y recolectores organizadas en tribus donde no existía un aparato de Estado. Este surge en circunstancias históricas determinadas, hace alrededor de unos 10.000 años, en los valles, ¿no? fértiles de Mesopotamia, del Nilo, en el Indus, en el río Yangtze, en China, y un poco más tarde también aquí en Mesoamérica y en los Andes. Y antes de esto, pues no había un Estado, ¿no? Había pequeñas comunidades, ¿no? que se organizaban de manera tribal, ¿no? donde no había policía, no había jueces, no había impuestos, no había ejército, no había un aparato burocrático, ¿no? un aparato especial, recolección organizada de impuestos. Y esto plantea una pregunta interesante, ¿no? Plantea una contradicción. Porque los anarquistas afirman siempre, ¿no? que el ser humano es inherentemente bueno, ¿no? que es bueno, que es creativo, que tiende a la solidaridad, y que ha sido el Estado el que le ha oprimido, el que le ha inhibido, el que le ha convertido el que le ha brutalizado, ¿no? Le ha convertido un ser bueno por naturaleza en una criatura mala, ¿no? y opresiva y cruel. Pero ¿por qué surge entonces el Estado, no? Si somos buenos por naturaleza, ¿por qué en un determinado momento histórico decidimos crear una institución que nos oprime, que nos brutaliza, que nos vuelve crueles? Y nunca dan una respuesta coherente, ¿no? Por ejemplo, podemos buscar en las obras de Kropotkin, de Piotr Kropotkin, que es uno de los grandes pensadores anarquistas. En su clásico El Estado y su papel histórico, él afirma que el Estado surge por el deseo de los humanos de castigar, ¿no? Pero si los humanos tienen este deseo instintivo, ¿no? de castigar, ¿por qué surge el Estado en un momento dado y no antes y no ha existido siempre? Kropotkin en este libro habla mucho sobre la Edad Media en Europa, sobre todo de las ciudades-estado que encontramos en Italia, ¿no? como Florencia o Venecia, o la Liga Hanseática en el norte de Europa. Él afirma que son ciudades sin organización estatal, sin un gobierno real, ¿no? tal y como lo entendemos hoy en día, lo cual a mi parecer es falso, sí que hay Estado y no son para nada sociedades idílicas, ¿no? como las pinta él. Él dice que es una época de gran florecimiento, ¿no? para la humanidad, de igualdad, ¿no? de creación,
precisamente por esto que afirma él, ¿no? Que supuestamente no hay una organización estatal en estas ciudades, ¿no? Lo cual es falso, pero bueno, asumamos que sea correcto. ¿Por qué surge entonces más adelante, ¿no? En la Edad Moderna, el Estado en estas ciudades, ¿no? Y él dice que es, pues como he dicho hace un momento, por este deseo instintivo, ¿no? De castigarnos, y también porque en Italia y Alemania empiezan a leer derecho romano, ¿no? Y deciden, ¿no? Estas ciudades deciden espontáneamente, ¿no? Por este intento de castigar, ¿no? Y por haber leído derecho romano, deciden reconstruir el Estado, ¿no? Y acabar con esta situación tan maravillosa que había antes. Pero esto es un sinsentido, ¿no? ¿Por qué deciden empezar a subordinarse a la opresión y al gobierno, ¿no? No se explica de ninguna manera. Y otro clásico anarquista que trata de abordar este asunto es el libro de Enrico Malatesta, un anarquista, un anarquista italiano que describe, que se llama La autoridad de este libro, que trata de explicar por qué los humanos han aceptado históricamente ser oprimidos por el Estado. Y Malatesta afirma que es porque estamos acostumbrados a la opresión, porque somos descendientes de una larga estirpe de esclavos y estamos habituados a obedecer y a agachar la cabeza ante la injusticia. Pero este es un argumento totalmente cíclico, ¿no? Porque Malatesta pregunta, ¿por qué existe el Estado? Y responde, porque estamos acostumbrados a él. ¿Y por qué estamos acostumbrados a él? Porque existe desde hace mucho tiempo. O sea, no explica nada, ¿no? Es lo que se llama una tautología. Y tenemos otro ejemplo yo, y ya acabo con esto, es de Paul Goodman, que es un pensador anarquista más reciente, que afirma que el Estado surge porque aparecen en un cierto momento histórico grupos de piratas que empiezan a saquear y a oprimir y subyugar a las poblaciones. Sin embargo, no explica, ¿no? Por qué aparecen de repente, por qué aparecen en ese momento y no antes, ¿no? Y por qué se les ocurre empezar a saquear y a destruir y a someter a otras sociedades, ¿no? Y por qué también, cómo es que tienen armas, ¿no? Y barcos que les permiten conquistar otros pueblos, ¿no? O sea, no se explica. Y en última instancia, ¿no? Lo que hay que concluir es que los anarquistas creen que la autoridad existe porque sí, ¿no? Que es como un mal misterioso que lleva afligiendo a la humanidad desde hace milenios. Y además de ser un análisis fundamentalmente descriptivo, también hay que decir que es llano y totalizante, ¿no? Que no admite ningún matiz. Los anarquistas dicen que toda organización y toda autoridad aplasta la libertad sin ningún tipo de explicación adicional, ¿no? No permiten distinguir entre distintos tipos de autoridad. Incluso cuando hablan de la libertad, ¿no? Que es la antítesis de la opresión, se evita dar una definición clara de qué entendemos por la libertad. Lo que no plantean, ¿no? Es que la posibilidad de que la libertad esté históricamente condicionada, ¿no? Así que la libertad y su contrario, el Estado, aparecen como fenómenos abstractos y ahistóricos, ¿no? Que no se explican. Y tampoco distinguen, como decía, entre distintos tipos de autoridad, ¿no? Los anarquistas suelen decir que están en contra del capitalismo y del Estado, ¿no? Porque ambas son instituciones jerárquicas y de autoridad. Porque el capitalista obviamente te oprime como trabajador y el Estado te oprime como ciudadano, ¿no? Y ambos son una figura de autoridad, pero obviamente no son iguales. El capitalismo es una institución económica y el Estado es una institución política, ¿no? Y los anarquistas no hacen ningún esfuerzo por desenredar, ¿no? Y comparar estos dos tipos de opresión. Ambos son categorizados como autoridad y rechazados, ¿no? de base. ¿Cuál es la postura entonces de los marxistas ante la cuestión de la autoridad? ¿Qué análisis, qué explicación, qué definición damos de esta cuestión? Los marxistas no creemos que la autoridad exista porque sí, ¿no? O sin razón, y tampoco creemos que todos los tipos de autoridad sean iguales, ¿no? En ciertos casos puede incluso llegar a ser positiva y progresista, pero esto depende siempre de las circunstancias históricas, ¿no? La autoridad, y partimos de la afirmación, ¿no? De que la autoridad por sí sola no existe, no es una cosa. La autoridad sencillamente es una relación entre personas o grupos de personas, ¿no? Nada más. Bien,
En el desarrollo de la sociedad, ¿no? Surgen desigualdades y la autoridad es una expresión de estas desigualdades. Es una herramienta que utilizan los individuos, ¿no? Los grupos de personas para alcanzar ciertos objetivos materiales, obligando a las personas a hacer cosas en contra de su voluntad para alcanzar ciertos fines. Y estos objetivos, ¿no? Estos fines, ¿no? A los que se subordina la autoridad pueden variar radicalmente dependiendo de la situación. Obviamente, ¿no? Todos entendemos que la autoridad de un padre sobre un hijo es completamente distinta a la autoridad de un esclavista sobre sus esclavos. Del mismo modo que la autoridad de unos esclavos que se han rebelado contra su amo no tiene nada que ver con la autoridad del esclavista. Porque, por cierto, esto también es una forma de autoridad, ¿no? Cuando los esclavos se rebelan, están, están imponiendo su voluntad a una persona que no la quiere acatar. Pero como todos podemos entender, la autoridad de los esclavos rebeldes está diametralmente opuesta a la del amo sobre sus esclavos. O sea, hay que definir la autoridad por su papel social, ¿no? y estudiarla concretamente desde una óptica histórica. Y como correctamente afirman los anarquistas, la forma de autoridad suprema en la sociedad moderna es el Estado. ¿Qué análisis hacemos los marxistas del Estado? Bien, pues Engels y más tarde Lenin, ¿no? Definían de manera muy concisa al Estado como cuerpos organizados de hombres armados. Y esto distingue al Estado de otras formas de autoridad que han existido previamente, ¿no? Como la autoridad patriarcal o la autoridad de los mayores sobre los jóvenes. ¿No? De hecho, como he explicado antes, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, en las sociedades tribales, ¿no? De cazadores y recolectores, no existía el Estado. Sí que había formas de autoridad, ¿no? Pero el Estado no existía porque no existían estos cuerpos especiales, ¿no? De hombres armados, ¿no? Que están separados, están desgajados de la sociedad. Obviamente, ¿no? El Estado moderno, ¿no? En México o en cualquier otro país tiene más funciones que la de un cuerpo armado, ¿no? El estado de bienestar, la diplomacia, la educación, toda una serie de funciones. Pero para los marxistas el elemento determinante, ¿no? La cuestión fundamental del Estado es su monopolio sobre la violencia, ¿no? Su carácter coercitivo, ¿no? Esos cuerpos de hombres armados que permiten al Estado alzarse sobre la sociedad e imponer su voluntad y ejercer su control. Y cuando hablamos de cuerpos de hombres armados, siempre subrayamos que están separados, ¿no? Están alienados de la sociedad. Por ejemplo, en las sociedades tribales de cazadores y recolectores, también había momentos, ¿no? de coacción, ¿no? donde la colectividad decidía organizarse, ¿no? A veces incluso tomar las armas, organizar una fuerza armada, pero esta fuerza armada no tenía un carácter especial, ¿no? No tenía un carácter, no estaba separada de la sociedad, sino que estaba disuelta en la sociedad. Era la propia colectividad la que decidía colectivamente armarse. Bajo el Estado moderno, sin embargo, ¿no? Los cuerpos de hombres armados están separados, están aislados, están metidos en cuarteles, ¿no? Bajo una disciplina e ideología concreta, ¿no? La del ejército, la de la policía, la de las cárceles, están profesionalizados, ¿no? O al menos semiprofesionalizados, ¿no? Con sus uniformes, son sobornados, ¿no? Con privilegios y prebendas de toda clase. ¿No? Tienen toda una serie de características organizativas, ¿no? Materiales y simbólicas e ideológicas también que separan a estos cuerpos armados de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto es cierto desde, por ejemplo, las sociedades esclavistas de Grecia o de Roma hasta el día de hoy en las repúblicas burguesas más democráticas y avanzadas. Y este aparato, como venimos explicando, surge bajo determinadas circunstancias históricas, ¿no? En las sociedades neolíticas, ¿no? de agricultura, ¿no? Y de ganadería más avanzadas. Inicialmente no responde, ¿no? A contradicciones internas, no corresponde a las incipientes desigualdades de clase, sino que es una expresión, en primera instancia, de la desigualdad geográfica. El hecho de que estas sociedades más prósperas tienen que organizar una fuerza armada especial, ¿no?
para protegerse de los pueblos más atrasados, ¿no? Que tratan pues de avasallarlos. La desigualdad geográfica, ¿no? Es la desigualdad más antigua y precede realmente a las desigualdades de clase. Es más tarde, ¿no? Conforme estas sociedades van desarrollándose, ¿no? Su economía se hace más productiva, hay un mayor excedente, y con lo cual hay también una mayor división del trabajo, una mayor división entre ricos y pobres, entre los que concentran la propiedad y entre los que no la tienen. Pues entonces el Estado se va, digamos, acoplando, ¿no? A estas crecientes divisiones de clase, ¿no? Y se va tejiendo una relación estrecha entre el aparato de Estado y las élites económicas. Y es que realmente, conforme se va agudizando la división entre ricos y pobres, el Estado se vuelve incapaz de jugar un papel neutral, ¿no? Cuando la sociedad está profundamente dividida entre dos bandos enfrentados, pues obviamente no puede haber neutralidad. Y el Estado entonces empieza a actuar como el ariete, ¿no? De los explotadores, ¿no? O más bien como un amortiguador, pues para mantener a raya las contradicciones de clase, ¿no? Para mantener a raya a los explotados y proteger la propiedad y los privilegios de los ricos. Por lo tanto, ¿no? En definitiva, el Estado surge orgánicamente, ¿no? De procesos económicos, ¿no? Y realmente juega un papel progresista, ¿no? En esta determinada etapa de la sociedad. ¿No? Y no es fruto, ¿no? De los designios conscientes de nadie, sino que es una institución que surge de manera natural y gradual conforme las divisiones geográficas y más tarde de clase se empiezan a agudizar con la creciente productividad de la agricultura. Y es por esto, ¿no? Está muy claro, ¿no? Es por esto que el Estado surge en un primer momento en las sociedades agrícolas más avanzadas de la época, ¿no? En Egipto, en Mesopotamia, en la India, en China. Eh, y bien, como se deduce, ¿no? De lo que vengo de explicar, en una sociedad de clases, ya sea el antiguo Egipto o el México de hoy en día, donde tenemos dos bandos, ¿no? Los explotadores y los explotados, no existe un interés general, ¿no? Hay intereses contrapuestos y antagónicos de clases sociales enfrentadas. Y en este contexto no puede existir una genuina democracia. El Estado no puede, como decía, jugar un papel neutral, sino que ha de ponerse de un lado o de otro y convertirse en una herramienta de explotación de clase, ¿no? Y esto que estoy afirmando, obviamente, desmiente todas las afirmaciones de los liberales o de los socialdemócratas que afirman que el Estado es neutral, ¿no? Que el Estado es democrático, ¿no? Y que es imparcial, ¿no? Eso es falso, es imposible, de hecho. Mientras existan las clases sociales enfrentadas. Bueno, los anarquistas, como he explicado antes, presentan el auge de la sociedad de clases como un producto de la opresión del Estado, ¿no? Ellos afirman que el Estado precede el surgimiento de las clases sociales. Pero bueno, la explicación que vengo de hacer desmiente esto, ¿no? Es necesario que haya primero un desarrollo material, un creciente excedente que permita una división del trabajo, que permita crear un aparato especial, ¿no? Profesionalizado de policías, de soldados, de burócratas, eh, para que pueda surgir el Estado. Y si Bakunin, ¿no? Decía, como he citado antes, que mientras exista el poder político siempre habrá explotadores y explotados, los marxistas revertimos, ¿no? esta fórmula y decimos que mientras existan explotadores y explotados, siempre habrá poder político. Es decir, el poder político es secundario al poder económico. La opresión emana de la explotación y no al revés. Eh, Y lo que nos tenemos que preguntar ahora, que es la pregunta clave, ¿no? De nuestra polémica con los anarquistas, es qué papel puede jugar el Estado en el futuro. Bien, y aquí quiero dejar una cosa muy clara, ¿no? Que es que los marxistas estamos en contra del Estado. Creemos en una sociedad sin Estado. Y opinamos que el Estado efectivamente es un elemento de opresión odioso, ¿no? Y queremos deshacernos de él. Y es muy importante enfatizar esto, porque en muchos de sus escritos, ¿no? Los anarquistas calumnian, ¿no? A los marxistas, afirman que son socialistas de Estado o socialistas autoritarios y nunca mencionan que
que los marxistas claramente, ¿no? Desde el principio, estamos en contra del Estado y luchamos por una sociedad donde esta institución deje de existir. Y falsean nuestra postura, ¿no? Porque dicen que lo que nosotros buscamos es tomar el control del Estado, que es una institución opresora, ¿no? Y que somos ingenuos porque pensamos que se puede utilizar con fines positivos, ¿no? Y progresistas. Pero eso no es lo que decimos. Nosotros opinamos que el Estado burgués, incluso en las repúblicas más democráticas, ¿no? Como afirmaba, es un aparato de opresión, ¿no? Con su ejército de funcionarios, de jueces, de policías, de generales, instituciones privilegiadas, ¿no? que han sido seleccionadas y perfeccionadas a lo largo del tiempo para mantener el capitalismo, para defender los privilegios de la burguesía, ¿no? Ese es el Estado burgués, incluso en las repúblicas más democráticas, y es odioso y estamos en contra y no creemos que se pueda reformar. Eh, Pensamos que en última instancia no se puede tomar el Estado burgués, sino que hay que derrocarlo. No queremos aplastarlo, destruirlo, hacerlo añicos. Pero lo que sí que decimos, ¿no? Es que hay que reemplazarlo con otra cosa, ¿no? Cuando la clase obrera se alce, ¿no? contra el régimen, ¿no? Contra este Estado opresor, tendrán que contraponer otro tipo de organización a la que los marxistas también llamamos Estado. Lo que pasa es que es una forma de Estado completamente distinta, ¿no? Del actual régimen burgués, ¿no? Construida desde abajo eh, y basada en los consejos obreros y campesinos que realmente tengan las riendas de la situación. O sea, es un Estado completamente diferente, mucho más democrático, ¿no? Y sometido a intereses de clase diametralmente opuestos de los del Estado burgués actual. Eh, y bien, ¿no? Creemos, ¿no? Que a largo plazo no necesitamos el Estado, que existe para sostener la desigualdad de clases, que en una sociedad de clases un Estado sería redundante, ¿no? Que desaparecería, pero que para alcanzar este estado de las cosas hay unos ciertos requisitos materiales, ¿no? Que hay que alcanzar. No depende, ¿no? De la voluntad y de cuánto quieras tú deshacerte de esta institución, ¿no? Que es lo que vienen a decir los anarquistas, ¿no? Hay que alcanzar las circunstancias adecuadas para que esto realmente pueda suceder. Eh, y como he explicado, ¿no? Para nosotros los marxistas, este requisito, ¿no? Para poder realmente abolir el Estado es una sociedad sin clases, una sociedad que en definitiva debe de vivir en condiciones de superabundancia, ¿no? Donde los medios de producción, ¿no? Las fábricas, las infraestructuras, los grandes almacenes, las tiendas, sean propiedad pública, ¿no? Y sean gestionadas democráticamente, ¿no? Y también una sociedad en la que este estado de las cosas, ¿no? Este sistema, ¿no? Socialista, colectivizado, sea aceptado como normal, ¿no? Que haya sido interiorizado por la población y en el que en el marco de una economía socialista planificada, ¿no? Se haya alcanzado un nivel de desarrollo que permita que haya suficiente de todo para todos, ¿no? Suficientes casas, comida, transportes, tecnologías, medicina, ropa, ¿no? Que esto permita aumentar radicalmente el nivel de vida de la población, ¿no? Y estas condiciones de bienestar y de prosperidad harán, ¿no? Que son imposibles bajo el capitalismo, obviamente, ¿no? Que es un sistema que promueve la miseria, ¿no? La desigualdad, la pobreza, solo se puede alcanzar bajo el socialismo, ¿no? Y cuando alcancemos este estado de bienestar, ¿no? Y de prosperidad, eh, que todos nos sintamos seguros, ¿no? Libres, cómodos, ¿no? Con este estado de las cosas, eso también dará más tiempo libre, ¿no? Para recortar, ¿no? El número de horas que dedicamos al trabajo, ¿no? Para atenuar la división del trabajo, que el poco trabajo necesario se pueda distribuir, ¿no? Entre la población y así permitir que todo el mundo tenga más tiempo, ¿no? Más libertad, más espacio para poder implicarse en la cultura, en el ocio, en el debate y también en la política, ¿no? Y en la administración de la sociedad, ¿no? Y de la economía. Y estas son las circunstancias que nos permitirán construir una sociedad que se gestione a sí misma, ¿no? Que no necesite un aparato, ¿no? Opresivo, especial, ¿no? De burócratas, de jueces, de policías. Eh, y, y bien, esto es, como digo, esto es imposible, ¿no? En el sistema capitalista actual, ¿no? Donde hay una lucha por la supervivencia, donde todos nos pisoteamos, ¿no? Entre los unos a los otros, ¿no? Y nos empuja, ¿no? Nos brutaliza, ¿no? Nos vuelve crueles.
Eh, y bien, como vengo de afirmar, ¿no? Es obvio que esta situación, ¿no? Esta sociedad de superabundancia, ¿no? De bienestar, no se puede construir al día siguiente de la revolución. Tiene que haber un proceso, ¿no? De desarrollo y de transformación social gradual, ¿no? No se puede construir al día siguiente de la revolución socialista. Y por cierto, cuando hablo de revolución socialista, obviamente me refiero a la destrucción del Estado burgués, de todo su aparato opresor y su sustitución por una nueva autoridad basada en consejos obreros, ¿no? Campesinos de los pobres, ¿no? Consejos democráticos. Eh, bien, pero la cuestión más importante, y yo creo que todos estamos un poco familiarizados, ¿no? Con este aspecto del debate, no es solo, ¿no? El día siguiente de la revolución no tendremos los requisitos materiales, ¿no? Para que el Estado desaparezca, sino también que el día siguiente de la revolución tendremos que enfrentarnos a la reacción de la burguesía, ¿no? De la clase dominante, porque obviamente la burguesía querrá defender sus privilegios, ¿no? Y tratará de recuperar el poder, porque al fin y al cabo ninguna clase privilegiada ha abandonado jamás el poder sin oponer resistencia. Y la burguesía tratará de movilizar a través de su propaganda, de sus sobornos, con mayor o menor éxito, ¿no? Pero tratará de hacerlo, obviamente, a la clase media, ¿no? Y a los sectores más conservadores también de la clase trabajadora para socavar y destruir la revolución. Y nosotros, obviamente, pensamos que ante esto nos tenemos que organizar y tenemos que responder y construir un nuevo tipo de autoridad para luchar contra la burguesía. Y para ser justo, ¿no? Con los anarquistas, es cierto que ellos tienden a aceptar esta perspectiva, ¿no? Y dicen, claro que después de la revolución, si ataca la contrarrevolución, habrá que luchar, ¿no? Y ponen el ejemplo de la CNT, ¿no? La gran organización anarcosindicalista de masas que en la Guerra Civil Española luchó contra Franco. Tengo una cita aquí de Luigi Fabri, ¿no? Que es un anarquista italiano, ¿no? De principios del siglo XX, que dijo, cito, mientras dure la necesidad de defenderse, habrá que mantener un ejército, deberán existir todos aquellos órganos anexos y afines con los cuales todo principio anárquico está en franca contradicción. Sin embargo, ¿no? Y aquí entramos en esta cuestión del formalismo anarquista. Los anarquistas afirman que la lucha contra la contrarrevolución no requiere un Estado, ¿no? Que no hace falta centralizar la autoridad revolucionaria y que por lo tanto esto no representaría un Estado, ¿no? Las masas organizadas luchando contra la reacción no representarían un Estado. Ellos afirman, ¿no? Que se puede coordinar la lucha, pero de manera voluntaria, ¿no? Y bajo un principio federalista, ¿no? En el que es una unión voluntaria. Eh, pero yo creo que esto en realidad es contradictorio, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tienes que organizar una guerra revolucionaria, ¿no? Por ejemplo, tú eliges delegados, ¿no? Para que vayan a representar tus intereses ante una coordinación nacional, ¿no? Más amplia, y tú les asignas un mandato, ¿no? Les asignas tareas, ¿no? Que tienen que realizar y que vayan también a escala nacional a coordinar el esfuerzo, a unar energías. Esto al fin y al cabo es una centralización, ¿no? Del esfuerzo, de la autoridad al fin y al cabo, ¿no? Estos cargos electos tienen que tener una autoridad, tienen que tener un mandato, ¿no? Una capacidad de decisión, ¿no? Y de tomar decisiones, ¿no? Para decidir si concentramos las fuerzas en tal o cual sector, si hay que aumentar la producción en tal o cual rama de la industria, ¿no? Cómo reorganizamos el aparato productivo, ¿no? Esto para nosotros es un Estado, ¿no? Los anarquistas no les gusta llamarlo así, pero la implicación es que lo es, ¿no? Porque es una autoridad superior ejercida sobre la sociedad por un cuerpo especial. Aunque obviamente, ¿no? Es una forma de organización totalmente distinta al Estado burgués, ¿no? Que defiende intereses contrapuestos, ¿no? Que es democrática, ¿no? En el sentido que se basa en el apoyo de la clase trabajadora y que defiende el control colectivo sobre la economía, ¿no? Y no la propiedad y los privilegios de una minoría. Eh, y este modelo, ¿no? Que tengo en mente, ¿no? De un Estado revolucionario no es ocurrencia mía, ¿no? Como he dicho al principio, los marxistas somos materialistas y nos basamos siempre en la experiencia histórica, en el transcurso real de los acontecimientos a lo largo de los siglos, ¿no? Y lo cierto es que en el transcurso de todas las grandes revoluciones sociales, los oprimidos se han organizado en sus propios consejos, sus propios comités, sus propias milicias, las han
centralizado y coordinado a través de una autoridad centralizada, ¿no? Y el caso paradigmático de esto, obviamente, es Rusia en 1917, donde se forman los soviets, ¿no? que quiere decir sencillamente los consejos de obreros y campesinos, ¿no? que toman el poder en octubre y libran una guerra sin cuartel contra la contrarrevolución durante los años de la Guerra Civil Rusa. Pero encontramos procesos parecidos en toda una serie de procesos históricos, ¿no? En la Comuna de París, en 1871, en países como Alemania, como Austria, como Hungría, en Italia también, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1918 y 1920, en China en 1925, ¿no? Donde también hay una gran revolución en la que los obreros y los campesinos forman sus propias milicias, sus propios comités, ¿no? Y toman en sus manos el monopolio de la fuerza. En España en 1936, como explicaré ahora en un segundo, y podemos añadir muchos más casos, ¿no? Grecia en 1944, en Chile en 1973, en Portugal en el 74, independientemente de que estos procesos hayan conducido a la victoria de los oprimidos o hayan sido derrotados o descarrilados. Pero sí que tenemos gérmenes, ¿no? Embriones de estados obreros en todas estas revoluciones. Y los marxistas partimos de esta experiencia para elaborar nuestra definición de un Estado obrero controlado desde abajo por la clase trabajadora. Y esto es importante, ¿no? Esto no es una cuestión puramente moral. Un Estado obrero, ¿no? Defiende los intereses de una mayoría contra una minoría. Aquí la fórmula, ¿no? Del Estado tradicional se revierte. Ya no es la minoría aplastando a la mayoría, sino la mayoría, ¿no? La clase trabajadora arrastrando tras de sí a todos los sectores explotados, ¿no? Los campesinos pobres, la clase media empobrecida, que se organizan para oprimir a una minoría, ¿no? Y esto implica que tiene que ser un Estado lo más democrático posible. Y en el transcurso de todas las revoluciones vemos, ¿no? Que surgen ciertos elementos, ¿no? Ciertos requisitos para que este Estado obrero sea democrático, ¿no? El poder, por ejemplo, de revocar a los delegados, a los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, que cuando no cumplen con su mandato, pues sus electores puedan decidir pues, revocarlos, ¿no? Y quitarles este mandato. El hecho de que los representantes de la clase trabajadora, ¿no? Del pueblo, tengan salarios humildes, ¿no? Equiparables a los de un obrero cualificado, pues para evitar que esta organización se llene de arribistas, ¿no? Y de gente que busca pues acomodarse, ¿no? Apoltronarse gracias al erario público, ¿no? También el principio de la rotación, ¿no? Que los puestos públicos, ¿no? De representación tienen que rotar lo máximo posible, ¿no? Para evitar que los consejos, que las milicias, que los comités se vayan anquilosando. Y también otro elemento, ¿no? Que podemos añadir es sustituir el ejército profesional o semiprofesional característico de las sociedades, de las sociedades burguesas por una milicia popular, ¿no? Por el pueblo armado, ¿no? En definitiva. Disolver este poder armado especial que encontramos bajo el capitalismo. Bien, aquí y los anarquistas yo creo que pueden aceptar bastante de estas premisas, ¿no? Siempre evitando la etiqueta del Estado. A ellos no les gusta, ¿no? No les gusta esta fórmula, pero el contenido es otra cosa, ¿no? No les gusta esta etiqueta. Y una cosa que sí que enfatizan mucho es que esta organización, ¿no? Para luchar contra la reacción tiene que ser confederal, tiene que ser voluntaria. No puede haber centralismo, aunque este sea democrático, ¿no? Que es el centralismo por el que abogamos los marxistas. Y esto lo que quiere decir, ¿no? Si lo pensamos a fondo, es que si una minoría disiente con la mayoría, pues tiene el derecho de sencillamente escindirse, ¿no? De la Confederación Revolucionaria. Pero esto es una cosa totalmente utópica, ¿no? Que no tiene en cuenta en absoluto las necesidades de cualquier revolución real, ¿no? Tal y como nos muestra la historia. Porque al fin y al cabo lo que tenemos que tener en mente es que la clase obrera es heterogénea y que habrá sectores más conservadores, ¿no? Que otros, que serán más receptivos a la propaganda de la burguesía y que desafortunadamente serán utilizados pues, para socavar la revolución desde dentro, ¿no? Para sabotear la revolución. Y este principio confederal pues, les da un cheque en blanco a estos sectores. Y para ilustrar este argumento, ¿no? Que estoy haciendo, pues les voy a dar un argumento histórico, ¿no? En Chile, por ejemplo, a principios de los 70, ¿no? Cuando el presidente socialista Salvador Allende toma el poder democráticamente, él se encuentra con la resistencia brutal, ¿no? Y violenta por parte de la burguesía apoyada por el imperialismo gringo, ¿no?
Y esta burguesía lo que trata de hacer es sobornar a los sectores más conservadores, más pasivos, ¿no? Más privilegiados también de la clase trabajadora y de las clases medias para sabotear al gobierno, ¿no? Y ponerle la zancadilla y para sentar las bases así del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Y en este contexto, ¿no? de fuerte lucha de clases, ¿no? de sabotaje constante contra el gobierno socialista, lo que encontramos es que en la primavera de 1973 la burguesía, aliada con el imperialismo estadounidense, promueve una huelga de camioneros que consigue paralizar el país, ¿no? Chile, obviamente, todos tenemos en cuenta que tiene una geografía muy compleja, ¿no? Muy alargada y que depende en gran medida del transporte por carretera para que su economía pueda funcionar. Bien, si estás en el poder, ¿no? Un gobierno socialista, ¿no? Con apoyo popular masivo, te encuentras en esta situación que un sector de la clase trabajadora te está haciendo una huelga que está paralizando el país y le está haciendo el juego a la reacción, pues ¿qué haces, no? Según el principio anarquista confederal, pues tendrías que aceptar el principio confederal y decir, bueno, es una minoría que voluntariamente decide desgajarse y poner en peligro toda la revolución. Esto es una locura, ¿no? Si lo pensamos. No, obviamente no puedes hacer esto, ¿no? Lo que tienes que hacer es tratar de movilizar a la clase trabajadora para tratar, en primera instancia, de convencer a los sectores que se oponen a la revolución y, en el peor de los casos, si no consigues convencerlos y siguen saboteando la revolución, lo que tienes que hacer es reemplazar a estos sectores, si es necesario, a la fuerza, ¿no? Puede ser desagradable, pero hay que aceptar la realidad tal y como nos la presenta la historia, ¿no? Porque al fin y al cabo las revoluciones son duros choques entre las clases sociales, ¿no? En el que la voluntad democrática de la mayoría tiene que imponerse, ¿no? Eh, y por cierto, ¿no? Aquí menciono un elemento de análisis interesante, ¿no? A mi parecer, que es que el hecho de que en un país como Chile una pequeña minoría de la clase trabajadora, como los camioneros, puedan paralizar la economía en su conjunto, ¿no? Y echar al traste, ¿no? Toda la economía del país, nos muestra que bajo el capitalismo industrial moderno, la economía está totalmente interconectada, ¿no? Que todos dependemos, los unos dependemos de los otros, ¿no? Y que en este contexto el principio confederalista no puede funcionar sin dar lugar al caos y a la parálisis, ¿no? Por esta interdependencia económica que tenemos. Los trabajadores, por ejemplo, del sector energético o de los transportes no se pueden desgajar voluntariamente porque sí, ¿no? Del resto de la economía si ellos lo desean. Eh, y lo que hay que concluir es que el principio anarquista, ¿no? De la comuna libre, ¿no? O del confederalismo no tiene en cuenta las necesidades de una sociedad industrial avanzada, ¿no? Y de hecho, aquí menciono de pasada que el anarquismo, cuando surge en el siglo XIX, tiende a arraigar sobre todo en sociedades campesinas, ¿no? Donde estas ideas, ¿no? de la autonomía, de la libertad de los pueblos, ¿no? De las comunas, sí que tienen una cierta base material, ¿no? Los pueblos campesinos, ¿no? Que son relativamente autónomos, que no están tan interconectados al resto de la economía. ¿No? El anarquismo arraiga sobre todo en Italia, en España, en América Latina, pues consigue bastante fuerza en México, ¿no? A principios del siglo XX, mientras que en países como Alemania, ¿no? O en los grandes centros urbanos de Rusia o en Gran Bretaña, no echa raíz. Por una razón material poderosa, ¿no? En las sociedades industriales, este principio federalista no tiene una base real. Y ahora, para acabar, ¿no? Me gustaría abordar esta discusión desde un punto de vista de la experiencia histórica, ¿no? Tenemos varios ejemplos que nos brinda la historia donde los anarquistas han jugado un papel importante en las revoluciones. Obviamente el caso más paradigmático es en mi país, ¿no? En España, donde durante la guerra civil la CNT, que es una organización anarcosindicalista de masas, juega un papel muy importante. De hecho, lo que sucede es que cuando Francisco Franco, ¿no? Da su golpe de Estado en julio de 1936, se topa con una respuesta popular masiva, ¿no? Que derrota al golpe en la mayor parte del país y que viene acompañada de una oleada revolucionaria sin precedentes, ¿no? En el que los aparatos represivos de la Segunda República, ¿no? Una república burguesa democrática, colapsan, ¿no? En la mayor parte de ciudades y son sustituidos por milicias obreras, por comités de fábrica, ¿no? que colectivizan la economía, y podemos afirmar que en el verano del 36 la clase obrera española tiene las riendas, ¿no? En sus manos, tiene el control de la sociedad. Y al frente de la clase trabajadora española
sobre todo en la región de Cataluña, ¿no? Que es la más revolucionaria en este periodo, tenemos a los anarquistas de la CNT, que se encuentran ante la disyuntiva de si toman el poder o no. Y es una disyuntiva tan clara que el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Que es el representante del gobierno republicano en Cataluña, les llega a decir que, bueno, miren, ustedes han derrotado el golpe de Estado fascista, tienen ustedes la sartén, tienen la sartén por el mango y si quieren que yo abandone el poder y hacerse cargo ustedes de la situación, adelante, ¿no? Tienen ustedes la iniciativa. Los anarquistas en este momento tienen un debate que, en resumidas cuentas, ¿no? Acaba con la decisión de no tomar el poder, a pesar de que de facto la clase trabajadora tiene la iniciativa en sus manos, decide no tomar el poder y permitir que esta república burguesa siga en pie. Lo que sucede después es bastante conocido y bastante trágico, y es que la República, que en el verano del 36 no tenía prácticamente ningún tipo de aparato coercitivo, ¿no? Había colapsado, ¿no? Estaba suspendida en el aire, su existencia era puramente formal. Pues esta república, en un contexto de guerra civil en el que necesariamente hay que centralizar la autoridad, ¿no? Centralizar el poder, coordinar el esfuerzo de guerra, pues es la república burguesa la que reconstruye su poder, se fortalece rápidamente. Ante este hecho, los anarquistas, de manera bastante pues, tragicómica, ¿no? Diría yo, acaban entrando en el gobierno democrático burgués, ¿no? De Largo Caballero, con 4 ministros anarquistas, y finalmente en el 37 acaban siendo expulsados del poder y reprimidos duramente, ¿no? Y corren ríos de sangre en Barcelona y otras ciudades en mayo del 37. Y esta es la consecuencia inevitable de esta decisión de los anarquistas de no tomar el poder en el verano del 36. Y esto muestra un hecho muy significativo del anarquismo, es que en la medida en que están enfrente de un movimiento de la clase trabajadora, ¿no? Y se niegan a tomar el poder, se convierte en una fuerza de colaboración de clases. Porque si tú no tomas el poder en nombre de la clase trabajadora y organizas una nueva autoridad, ¿no? Basada en este poder obrero incipiente, pues entonces estás dejando un vacío que otras fuerzas de clase van a llenar. Y es lo que pasó precisamente en España, ¿no? Este vacío fue ocupado por la pequeña burguesía democrática, ¿no? Encabezada por Lluís Companys, por Manuel Azaña, ¿no? Y también por los estalinistas, ¿no? De manera bastante siniestra. Y menciono, antes de acabar de hablar sobre España, que el debate que tienen los anarquistas en julio y agosto de 1936 sobre si toman el poder o dejan a la República en su lugar, muestra un poco la incomprensión anarquista de la cuestión del poder y la incapacidad de esta teoría para abordar una verdadera situación revolucionaria. Porque ellos plantean la cuestión de una manera muy maniquea, ¿no? Muy simplista. Dicen, o imponemos una dictadura anarquista que reprima, ¿no? Y barra a todos nuestros contrincantes, ¿no? De manera autoritaria, de manera pues, con mano dura, o hacemos esto o aceptamos la autoridad de la República y dejamos a los ministros burgueses en su lugar. Más o menos, ¿no? Obviamente es un resumen muy rápido de una situación muy compleja, ¿no? Pero en definitivas cuentas es esto lo que sucede. Y en ningún momento se les ocurre, en vez de imponer una dictadura anarquista o dejar a la República en su lugar, no se les ocurre crear un poder nuevo, democrático, basado en estos consejos obreros, ¿no? Construido desde abajo, pero centralizado, ¿no? A escala nacional, democrático, donde participen todas las fuerzas antifascistas, pero donde obviamente por su mandato democrático, ¿no? Y su popularidad los anarquistas iban a ser los más poderosos. Que esto, por cierto, es lo que hicieron los bolcheviques en 1917. A menudo se olvida, ¿no? Pero los bolcheviques se ponen al frente en octubre del 17 de un movimiento amplio para dar el poder a los soviets, a los consejos obreros y campesinos, que son instituciones muy democráticas, ¿no? Construidas desde abajo, donde participan toda una serie de fuerzas políticas, incluyendo los anarquistas rusos, por cierto, y que no es sino más tarde, ¿no? A lo largo de 1918, ante la ofensiva, ¿no? De la contrarrevolución, que los bolcheviques tienen que legalizar a otros partidos y organizaciones, ¿no? Que se alzan en armas, ¿no? En contra del nuevo poder. Pero inicialmente es un movimiento democrático amplio, ¿no? Una democracia obrera, un Estado totalmente diferente, ¿no? Que reemplazara a la República burguesa de Kerensky.
Pero esto a los anarquistas en el 36 no se les pasa por la cabeza, obviamente. Y así no toman el poder y permiten que se reconstruya la República burguesa. Bien, pongo otro ejemplo histórico y ya les prometo que acabo, que he hablado mucho, que es el de Néstor Magnó en Ucrania durante la Guerra Civil Rusa entre el 17 y el 21. Aquí los anarquistas sí que toman el poder. Néstor Magnó es un guerrillero anarquista que consigue hacerse con el control de amplias regiones de la zona oriental de Ucrania y que establece su propia, bueno, lo que a su parecer es una confederación anarquista, ¿no? Que se enfrenta en determinados momentos a la contrarrevolución de los ejércitos blancos y más adelante también al ejército rojo de la Unión Soviética, de la Rusia soviética. Eh, y esto hoy en día los anarquistas lo mitifican, ¿no? Lo ven como un gran ejemplo, ¿no? De lo que puede conseguir la anarquía, ¿no? De que es posible una sociedad sin Estado. Yo creo que es una mitificación que hacen de Magno, que en realidad es un personaje bastante contradictorio y en muchos sentidos bastante siniestro, ¿no? Que salía, por ejemplo, con fuerzas rabiosamente antisemitas, que tiene una actitud violenta, ¿no? Que también tiene una actitud muy frívola, ¿no? Y muy cínica hacia la revolución, ¿no? Por ejemplo, cuando llega a determinadas ciudades se dedica a imprimir una nueva moneda, ¿no? A billetes que pone falsifique este billete, ¿no? O, por ejemplo, se dedica a expropiar y a robar bienes a su antojo. O sea, es un personaje bastante con un elemento bastante sombrío, ¿no? Pero esta mitificación que hacen los anarquistas de Magno no nos debería de sorprender, sino que parte de esto que decía al principio de mi charla, ¿no? Que es la visión idealista y voluntarista que tienen ellos de la realidad, ¿no? Que creen que el éxito de una revolución depende exclusivamente de que haya un dirigente que descubra la necesidad de suprimir la autoridad. Esto no depende de circunstancias materiales, históricas, no está históricamente condicionado, sino que es que haya que haya una fuerza, ¿no? O un pensador que descubra que se puede sencillamente abolir el Estado y construir una sociedad verdaderamente libre, ¿no? Y ellos creen que Magnó consiguió esto, ¿no? Cuando es falso, ¿no? Porque lo interesante también es que Magnó afirma que él ha abolido el Estado, que en las zonas de Ucrania que él controla no existe la autoridad, pero es este formalismo clásico de los anarquistas del que hablaba. Le ponen una etiqueta diferente a las cosas, ¿no? Sin mirar el contenido real. Y el contenido real de la revolución magnovista es que construyen un nuevo Estado. O sea, ellos lo que hacen es construir un ejército, ¿no? Que ocupa ciertas zonas del país, que desplaza también, ejerce una dictadura, ¿no? Desplazando a fuerzas adversas, llegan a un pueblo o a una ciudad y afirman: nosotros no vamos a imponer ningún tipo de autoridad, lo único que vamos a hacer es evitar que otras fuerzas políticas traten de ejercer su autoridad sobre ustedes. Lo cual viene a ser una forma de dictadura. No solo pueden tolerar nuestra autoridad, ¿no? Y como decía, pues Magnó establece un ejército con su jerarquía, establece autoridades, ¿no? Una coordinación económica centralizada, una policía secreta también, ¿no? Que fusila a sus adversarios sin juicio. Son formas estatistas, ¿no? De organizar. Esto no es otra cosa que un Estado, ¿no? No tengo tiempo aquí de valorar si es un Estado bueno o un Estado malo, pero ciertamente lo que Magnó establece en Ucrania es un Estado en todo menos en nombre. Eh, Bien, y por último, sí que hay una cuestión que tengo que tocar inevitablemente, que es la cuestión del estalinismo, ¿no? Quizás hayan podido deducir por mi introducción que yo no soy estalinista, ¿no? Y considero que el estalinismo es una perversión del marxismo y una caricatura del socialismo. Y los anarquistas toman la degeneración de la Revolución Rusa, ¿no? Y el auge de la dictadura totalitaria y burocrática, ¿no? de Stalin para afirmar que su teoría se ha visto corroborada, que todo el poder corrompe, que todo el poder es malo, ¿no? Y que los revolucionarios más honestos y más puros, si toman el poder y construyen un Estado, se acabarán convirtiendo en déspotas. Y yo lo que considero es que esta es una perspectiva ahistórica e idealista del poder. La cuestión del poder es una cuestión social, ¿no? Como he venido explicando, ¿no? Que depende de las condiciones concretas de la sociedad. ¿Cuáles son las clases que están en pugna? ¿Qué quieren hacer con ese poder por el que luchan, ¿no? Y el auge del estalinismo lo tenemos que ver desde un enfoque material, ¿no?
sencillamente lo que hay que explicar es que tras la guerra civil rusa el país se encuentra totalmente destrozado, ¿no? En condiciones desesperantes. La producción se desploma, el país es sacudido, ¿no? Por guerras, ¿no? Por el hambre, ¿no? Por la miseria, por plagas. Esto en un país, ¿no? Que pasa por una guerra civil y también por la guerra mundial y que ya de por sí era el país más atrasado de Europa, ¿no? Que quizás en cierto sentido tenía más en común con un lugar como China o como la India, ¿no? Que con Alemania o Inglaterra, ¿no? Era el país menos industrializado, con una población fundamentalmente campesina, viviendo en condiciones de un enorme atraso, ¿no? Y a todo esto le añadimos la guerra civil, ¿no? Que diezma a la pequeña, ¿no? Y joven clase trabajadora rusa, ¿no? Muchos de los principales dirigentes revolucionarios son asesinados durante la guerra, ¿no? Eh, la clase trabajadora está desmoralizada y agotada, ¿no? Después de años de sufrimiento y de sacrificios. Y lo que ocurre es que en los años 20 la clase trabajadora rusa no tiene la energía, no le queda la energía, la fuerza, la capacidad para controlar el Estado que ella misma había creado en 1917. Porque las condiciones materiales son terribles, ¿no? Y no le permiten eso, ¿no? He dicho que la autoridad estatal depende en gran medida del contexto material, ¿no? En una sociedad de malestar, ¿no? De pobreza, de miseria, de lucha por la supervivencia, de lucha por el pequeño excedente que existe en la sociedad que se produce. Esto es una situación ideal para el auge de un poder estatal fuerte. Y lo que ocurre es que en la medida en que la clase trabajadora es incapaz de controlar sus instituciones, surge una burocracia que llena este espacio, una burocracia que va acumulando poder, va acumulando privilegios y que va defendiendo esos privilegios de manera cada vez más y más asertiva, ¿no? Y que, bajo el liderazgo de Stalin, acaba imponiéndose como una fuerza dictatorial que aparta, ¿no? Barre totalmente las conquistas de la clase trabajadora y cualquier tipo de control obrero sobre el Estado soviético. Es decir, en definitiva, son las condiciones de aislamiento, de pobreza, de guerra, ¿no? De hambruna, las que explican el auge del estalinismo y no solo un mal abstracto que emana del Estado inevitablemente y que te corrompe, ¿no? Independientemente de las circunstancias históricas. Y añado que Lenin y Trotsky tenían muy claro este hecho, ¿no? Ellos sabían que en la atrasada, ¿no? Y aislada y subdesarrollada Rusia no podía florecer el socialismo, que que la tabla de salvación para la Revolución Rusa yacía en los estados más avanzados, más industrializados de Occidente, ¿no? En Alemania, en Francia, en Inglaterra, que acudieran a la ayuda, ¿no? Con un gran apoyo económico, ¿no? Que ayudara a alzar a Rusia de su atraso, ¿no? Y de su miseria. Y en la medida en que la revolución queda aislada, pues esta posibilidad se rompe, ¿no? Y se genera un caldo de cultivo para la burocracia stalinista. Bien, y acabo diciendo, ¿no? Que después de este largo recorrido, ¿no? Teórico e histórico, yo concluiría, ¿no? Que es mi opinión, ¿no? Que el anarquismo no comprende las dinámicas de la revolución porque esencialmente es una filosofía idealista, ¿no? Eh, que rechaza una teoría y un análisis serio, ¿no? De la realidad, ¿no? Un análisis materialista a favor de los principios, ¿no? Y de las fórmulas abstractas, ¿no? Y moralistas. Y que el marxismo, en cambio, ¿no? Me parece muy superior porque parte de un análisis riguroso de la sociedad y de la historia para así poder prepararnos para la revolución, apoyándonos en la experiencia precedente y en un estudio riguroso pues, del desarrollo histórico, ¿no? Para poder así triunfar en la próxima revolución, ¿no? Y abrir el camino para una sociedad verdaderamente libre, sin clases, sin opresión y huelga decir, ¿no? Que sin Estado, ¿no? Y aquí acabo, ¿no? Les invito a seguir participando en las actividades de la izquierda socialista y a unirse, obviamente, a la corriente marxista internacional para luchar con nosotros por estas ideas. Muchas gracias. Aquí lo dejo.